Soy Joshua Herrera y esto es Despegue Digital. Bienvenidos. Bienvenido a un episodio más de Despegue Digital, episodio número 24. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de un factor que afecta mucho a la vida del emprendedor en general y cualquier persona que decide llevar o liderar un proyecto en Internet o en cualquier faceta, digamos, de su vida. Y vamos a conversar un poco sobre la productividad. La productividad que en general es algo que todos apuntamos, es algo a lo que todos en algún momento aspiramos, es algo a lo que en su momento queremos todos lograr dentro del ideal en general del cual aspiramos concretar en algún momento. También, a su vez, la productividad tiene que ver con un problema en general de la gestión de tiempo que nos ve afectado a todos. Aunque por ahí no queramos admitirlo un poco, todos tenemos un problema con el manejo o la gestión de nuestro tiempo, en qué nos enfocamos, a qué dedicamos nuestra energía, a qué dedicamos nuestra atención y, por supuesto, em, el entender un poco cómo nosotros podemos sacar mayor partido de las 24 horas del día en general que tenemos todos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta que nosotros de esas 24 horas, suponte que dediquemos unas 6 8 ya nos reduce bastante el tiempo del día en general. Eso sin tener en cuenta si eres padre, si por allí tienes que dedicar mucho tiempo a tu familia o al estudiar o algún otro tipo de, de actividad o gestión a la que necesites dedicarle tiempo. Sin embargo, nosotros hoy nos vamos a enfocar en cómo lo podemos nosotros maximizar, cómo nosotros podemos sacar el mayor tiempo, mayor partido de nuestro tiempo, mejor dicho, como emprendedores y cuando dedicamos tiempo a algún proyecto en general, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer que todos tenemos un problema de gestión en general en cuanto al tiempo. Pues a eso a su vez hay que sumarle otro tipo de condimentos como distracciones o elementos que por ahí nos van robando atención en nuestro día a día y que por supuesto hace que nuestra capacidad productiva vaya cayendo a medida que va pasando el tiempo y por supuesto a eso hay que sumarle otros factores como la fatiga, como la tensión, el estrés, un montón de elementos que también entran en la conversación y que muchas veces dejamos de lado. Entonces, hoy, particularmente en este episodio, nos vamos a enfocar en encontrar cuáles son los errores más comunes y sobre todo tratar de nosotros hacerle frente a cada uno de estos errores y en contraparte poder destinar mayor capacidad de resultado, mayor capacidad de objetivos en relación a las actividades con las que trabajamos en el día a día, ¿no? Entonces, tengo acá un material preparado para que comencemos a conversar y he enumerado una lista de 5 errores. Hay muchísimos más, pero estos son los 5 con los que por lo menos yo, en mi experiencia, me he topado en mi propio caso. Ya el caso de cada quien será particular, pero en mi caso esto es lo que yo he podido identificar que más me ha afectado y que por supuesto más energía me drena y que también como consecuencia final, digamos, termina afectando mi rendimiento diario y eso a su vez no hace efecto de bola de nieve, bueno, termina afectando la capacidad de mi día en general. El primer error, el error que para mí es incluso el más común de todos, tiene que ver con confundir nuestra actividad, esto quiere decir las cosas que atendemos en el día a día, con progreso. Puntualmente, nosotros creemos que si estamos en actividades como reuniones o responder mensajes todo el tiempo, de repente dedicar mucho tiempo al mail o estar mucho tiempo sentado haciendo algo, muchas veces esto tendemos a confundirlo con productividad, cuando realmente no es así. La productividad en realidad tiene que ver con trabajar el menor tiempo posible, o al menos para mí, trabajar el menor tiempo posible, pero avanzar en las cosas que realmente son importantes en el mayor tiempo que nosotros hemos dedicado a esas actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo destino 20 minutos, 30 minutos, una hora a una actividad que a nivel de resultados, esto a mí me represente muchísimo valor, muchísimo aporte de cara a lo que yo quiero alcanzar en algún momento. Eso en primera instancia. En segunda instancia, cuando hablamos del confundir actividades con progreso, muchas veces nosotros creemos que si estamos respondiendo 10, 20, 15 mails o chats, bien sea que manejes Slack o Google Chat o cualquier herramienta de comunicación o WhatsApp, lo que sea,
nosotros también creemos que porque pasemos todo el día respondiendo algún mensaje a nuestro jefe, a algún colega, a algún compañero dentro de nuestro entorno, tendemos a creer que esto también puede estar relacionado con un progreso, con un avance en nuestro día, cuando claramente esto no tiene nada que ver, no tiene nada de relación con el acercarnos a un resultado que pueda ser clave o que pueda ser fundamental para nosotros. Entonces, acá lo primero es identificar cuáles son esas actividades, cuáles son esas tareas que vamos a estar destinando en nuestro día o que vamos a estar realizando en nuestro día que realmente no, nos representen a nosotros un avance. Eso sería lo primero. Lo segundo, trabajar en función a la prioridad. Cuando hablamos de la prioridad, no es solamente qué es lo más urgente, sino qué debo yo destrabar primero para poder acercarme al objetivo que tengo que alcanzar, sea a nivel diario, sea a nivel semanal, sea a nivel mensual, lo que sea. Eso es una de las formas en las cuales ustedes van a poder hacerle frente a este pequeño error de productividad que es más común de lo que nosotros podemos creer. El error número dos tiene que ver con no tener una tarea principal en nuestro día. Y esto con lo que quiero que lo enfoquemos es más que todo con eh, reconocer cuál es el objetivo prioritario que tengo que haber alcanzado al finalizar el día. Es decir, si yo tengo que trabajar algunas cosas, definir qué es lo realmente importante y qué necesito yo para llegar a cumplir eso y por supuesto poder decir, bueno, que avancé, progresé en el día. Esto sobre todo porque muchas veces caemos en el error en que si hacemos tareas pequeñas, hacemos muchas tareas pequeñas, probablemente nos vamos a acercar mucho más eh, a, a ese objetivo en general que queremos cumplir, cuando muchas veces no es así. Entonces, acá va a ser fundamental, va a ser muy, muy determinante que podamos encontrar cuál es esa tarea principal y en la medida de lo posible dedicarle el mejor bloque de tiempo que tengamos en el día para poder lograrlo, poder cumplir con esta tarea y por supuesto que al terminarla como la principal podamos tener esa sensación de que realmente avanzamos, de que realmente progresamos con algo y sobre todo que el día, le voy a poner esta etiqueta, el día está salvado, el día está rescatado, digamos, dentro de la jornada en general. Entonces, si no priorizamos, que es lo realmente importante, todo va a sonar como algo urgente y eso a su vez te va a ir drenando energía, te va a ir quitando foco, te va a ir quitando atención en lo que realmente puede impactar en tu negocio o en tu trabajo o en lo que necesites hacer y como consecuencia vas a terminar teniendo, bueno, un escenario realmente eh, te perjudique a la gestión tuya en tu día a día. Tercer error, y yo creo que este es el más común de todos, ahora que lo pienso, pero tiene que ver con, cuando digo el más común de todos, me refiero a equipos de trabajo pequeños y sobre todo los que nos dedicamos al laburo en oficina, y tiene que ver con el multitasking. El multitasking en general, nosotros creemos que porque estamos haciendo un montón de cosas a la vez, muchas veces creemos que esto se puede traducir como realmente somos productivos, cuando está comprobado por cientos de estudios que el multitasking, perdón, tiene una serie de consecuencias que son gravísimas. En primer lugar, tiene que ver con, nos quita foco. En segundo lugar, nos suele drenar mucha más energía. En tercer lugar, no hace que una tarea, mejor dicho, no permite que nosotros lleguemos a completar una tarea de manera 100% exitosa o 100% efectiva. Otra consecuencia grave del multitasking es que nos permite a nosotros irnos quemando a nivel cognitivo. Entonces, esto a su vez nos va a hacer a nosotros ir mermando en cuanto a lo que tiene que ver con capacidades de atención o con la capacidad de concentración en general y esto a la larga termina trayendo secuelas bastante graves. Entonces, en la medida de lo posible, evitar multitasking como se pueda y cuando hablo de multitasking no solamente tiene que ver con el hacer varias tareas a la vez, tareas puntualmente de trabajo, sino tiene que ver también con un tema de estar trabajando de repente y tener algún tipo de distracción, como algún stream o algún video que nos vaya robando atención. Este tipo de cosas a nivel de capacidad productiva y sobre todo de energía de cada uno de nosotros nos va consumiendo de a poco y muchas veces no somos conscientes de que esto
puede ocurrir y que ocurre muchas veces en nuestro día a día. Lo mismo ocurre cuando estamos trabajando y estamos hablando, y eso, a su vez, cuando ya pasa un tiempo, se termina traduciendo en resultados un poco más negativos. Vamos con el error número 4, que tiene que ver con subestimar el costo de las interrupciones. Vieron que está muy de la mano con el multitasking. Y esto tiene que ver con cuando estamos trabajando y estamos teniendo cosas que nos van cortando la atención en esos periodos de tiempo. Cada 2 minutos, cada 3 minutos, cada 5 minutos, cada 10 minutos nos va robando atención, nos va interrumpiendo y eso eh, en su momento, a medida que va avanzando, lo que va haciendo es que nos alejemos mucho más del el enfoque profundo que todos deberíamos tener para cumplir una tarea. Probablemente si tienes interrupciones a cada rato, una tarea que te tomaba 30 minutos hacerla, probablemente se prolongue a 1 hora, hora y media. Entonces, el tratar de evitar interrupciones, estar trabajando en un entorno seguro, estar trabajando en un entorno que por allí nos permita a nosotros no, no estar presentes con tantas interrupciones en nuestro entorno laboral va a ser fundamental. Esto lo puedes evitar con trabajando con auriculares, trabajando con playlists que por allí no te roben tanta atención, que por allí de repente si la letra de la música te puede distraer, a apostar por un estilo de música como el lo-fi o por ahí únicamente instrumental te puede ayudar. Trata de trabajar también en un entorno en el que no haya ruido, que no haya personas hablando cada rato. Trata de trabajar en entornos donde si bien está bueno que haya algún tipo de ventana o algo, que no haya elementos que permitan que te distraigas como atención al público o que de repente tengas contacto a cada rato a medida que estás enfocado sobre todo en las tareas más importantes. Esos son algunos de los consejos que yo te podría dar para evitar sobre todo el multitasking y este último error que tiene que ver con las interrupciones en general. Sobre todo porque cuando nos van cortando a cada rato, muchas veces perdemos más tiempo en tratar de recuperar el hilo de lo que veníamos haciendo que el enfocarnos nuevamente, eh, mejor dicho, nos cuesta mucho más el recuperar el hilo del trabajo que venimos desarrollando a el tiempo que nosotros pudiéramos dedicar a completar la tarea de lleno sin que alguien nos corte. Esto tiene que ver mucho con los plazos de tiempo que recién te mencionaba. Por último, el último error tiene que ver con optimizar herramientas en lugar de hábitos. ¿Qué me refiero yo con esto? En general, es muy común que cada uno de nosotros queramos crear sistemas en distintas herramientas, llámese Trello, llámese Todoist, llámese Notion, ClickUp, la que más te guste, o un simple blog de notas en tu celular o en tu computadora. Y eso, por allí, muchas veces dedicamos mucho tiempo. Es un error en el que yo estuve presente muchísimo tiempo y muchas veces le dedicamos demasiado tiempo a crear el sistema perfecto en este tipo de herramientas, cuando la realidad es que tal vez no necesitamos algo así, sino el ir manteniendo el hábito, el ir creando algún hábito, alguna rutina, nos va a permitir a nosotros eh, que más allá de que lo estemos usando a través de una herramienta, el mantenernos constantes en lo que tenemos que hacer. Por algo, yo siempre recomiendo a las personas, mira, trata de tener 4, 5, 6 hábitos fijos en el día y a medida que los vayas afianzando, que los vayas automatizando, o sea, que los vayas haciendo más, más naturalmente en los días posteriores, a medida que los vayas asentando en tu día a día, vamos a usar este término, a medida que los vayas asentando en tu día a día, va a ser mucho más sencillo el ir sumando otros hábitos que te complementen a estos primeros. Entonces, para ir redondeando este episodio, dentro de los errores de la productividad existen un montón, pero yo creo, en mi caso particular, con emprendedores que he trabajado con marcas personales y en mi propia experiencia, esto es lo más común. Yo te diría, trata de solucionar los que más consecuencias pueden generar eh, en tu día a día, como tiene que ver con el multitasking o el que te vayan interrumpiendo a cada rato. Eso me parece que es fundamental el poder solucionarlo pronto. Y ya después otros que por allí te van a ir afectando en menor medida, como el tema de priorizar los hábitos o por allí no tener una tarea principal en el día, capaz el irlos adoptando en el proceso puede ser mucho más sencillo. En general, trabajar la productividad suele ser algo complejo al inicio. Yo te recomiendo que vayas solucionando
uno de estos errores a la vez y una vez te vayas sintiendo más cómodo con cada hábito que vayas sumando y con cada actividad que vayas sumando en tu día a día, te vas a dar cuenta que es mucho más fácil de lo que uno cree a medida que lo va haciendo progresivamente. Espero que esto que conversamos en el episodio de hoy te ayude. Espero que esto que hemos conversado te dé ideas, te incentive, por supuesto, a tratar de resolver eso. Y no te preocupes que es más común de lo que uno cree, sobre todo cuando uno es emprendedor, que tiene que hacer tantas cosas uno mismo y que por ahí delegar es un poco más complicado porque no tenemos equipo o no tenemos algún sistema que nos permita hacerlo. Em, Eso en consecuencia ha permitido que muchos de los emprendedores nos encontremos en esta situación y sobre todo que caigamos en ella, incluso cuando creemos que ya tenemos dominado un sistema de productividad. Entonces, en general, piénsalo, trabájalo, tómate el tiempo porque toma un poco de tiempo ir asentando cada uno de estos hábitos y sobre todo el ir recuperando los errores que uno suele cometer y es bastante sencillo volver a recaer en cada uno de ellos.